Sí, cuando quieran, pero podemos empezar 8:05, ¿les parece? Así, porque veo que está entrando gente. ¿Cómo hacemos, Guille? ¿Vos presentás? Ok. Muy buenas tardes a todas, todos y todes que hoy están aquí con nosotros. Desde la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, damos la bienvenida. El día de hoy tendremos una conferencia celebrando el 95 aniversario del nacimiento de uno de los grandes pensadores globales, pero particularmente caribeño, africano, afrocaribeño. Marcó profundamente el siglo XX, la comprensión del siglo XX y también el siglo XXI. Un pensador presente. El día de hoy, la conferencia se titula Frantz Fanon, nota sobre un pensador del presente. Y nos acompaña el doctor Alejandro Deoto, doctor en estudios de Asia y África, especialidad de África en el reconocido Colegio de México, profesor del Instituto y la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la República Argentina, secretario de Filosofía del Sur y Estudios Fanonianos de la Caribbean Philosophical Association,
vale decir premio Frantz Fanon en el 2005, especialista ampliamente en Frantz Fanon y en Mises, ha publicado más de 70 artículos y capítulos de libros, y de los cuales yo remarcaría, primero lo invitaría a todos y todas a consultar la amplia bibliografía producida por el profesor Alejandro de Otto, pero invitaría específicamente a dos textos: Frantz Fanon, Política y Poética del Sujeto Postcolonial, del 2003, publicado precisamente en el Colegio de México, y un texto reciente titulado Metodologías en Contexto, Intervenciones en Perspectiva Feminista, Postcolonial y Latinoamericana, publicado por Claxo en conjunto con diversos autores. También voy a presentar dedicamos la conferencia el día de hoy al gran pensador Frantz Fanon, precisamente nacido el día 20 de julio de 1925 en la ciudad de Fort-de-France, en esa pequeña isla del Caribe, que más que pequeña se convirtió en uno de los grandes centros de pensamiento durante el siglo XX, y que cumple precisamente 95 años de su nacimiento, o que cumplió 95 años de su nacimiento este 25 de julio. Fanon nos dejó físicamente el 6 de diciembre de 1961, paradojas de la historia en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, apenas 36 años de edad, lo cual nos muestra la capacidad, la perspectiva y el horizonte de sus producciones. En 1951 se formó como psiquiatra en Francia, vivió en el contexto metropolitano durante sus estudios hasta 1953. Publica en 1952 Negras, Máscaras Blancas, un clásico de la literatura en relación a diversos fenómenos, principalmente a la experiencia de las formas de discriminación racial, de racismo, y también a las formas de resistencia a esas prácticas de discriminación racial. En 1953 se muda a Argelia, donde trabaja en el hospital psiquiátrico de Blida-Jonville. En el 54 se une al Frente de Liberación Nacional Argelino. En el 56 rompe con el asimilacionismo francés con la reconocida carta pública de renuncia al ministro residente, y se convierte en embajador provisional de la República Argelina en Ghana, la Ghana de Kwame Nkrumah, en 1960. A partir de ahí se va a convertir en un intelectual orgánico de los procesos de descolonización africanos, y va a presentar conferencias en Conakry, Addis Abeba, Leopoldville, el Cairo, Trípoli, etc. Y en 1971 escribe Los Condenados de la Tierra en Túnez. En 1961, ese mismo año, Ibrahim Fanon, la adopción de un seudónimo, viaja a los Estados Unidos para su tratamiento de leucemia. Dentro de las publicaciones destacables, obviamente Piel Negra, Máscaras Blancas, publicada en 1952, Sociología de una Revolución, que reúne una serie de textos sobre la experiencia revolucionaria argelina, Los Condenados de la Tierra, 1961, publicado post-mortem, La Revolución Africana, publicado en 1965, y un artículo particular que siento que se pasa siempre por encima, pero que para mí es central para comprender la relación entre el Caribe, África, y eso que lo que yo llamaba del Atlántico Negro, es Antillanos y Africanos, publicada en la revista Spirit, en el número 223, del volumen 2 del número 223, en 1955. Sin más, los dejamos en la compañía del profesor Alejandro. Bueno, ante todo, muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Parece que hemos tenido la oportunidad en estos tiempos de pandemia de juntarnos más de lo que sospechábamos, ¿no? Porque la frecuencia con que nos encontramos para eventos como estos definitivamente se ha vuelto mucho más alta en el presente. ¿Qué problema? Yo cuando me pediste, cuando Guillermo me pidió esta charla, me dijo ponle un título.
¿no? Y me puse a pensar esta cosa difícil, yo no sé si les pasa, de tener que ponerle títulos a las cosas que uno hace, ¿no? Y me puse a pensar, y siempre me pasa absolutamente lo mismo cada vez que escribo algo sobre Fanon. ¿Qué resaltar, no? Está bien, uno tiene ciertas estrategias a esta altura de la vida y resalta en el título lo que cree que va a ser la concentración mayor o la intervención más importante en unas 10, 20 páginas o en un libro. Pero cuando uno piensa en una charla de este tipo, que espero que podamos transitar dialogando sin mayores dificultades, con lo cual están habilitados para interrumpir con preguntas, etcétera, que me las van a ir transmitiendo, pero yo también tengo abierto el Facebook acá, por lo cual puedo ir haciendo este ejercicio extraño de ir mirando. Encuentro que es muy difícil caracterizar así de una manera más o menos significativa la presencia, la discusión yo prefiero decir las escrituras, ¿no? Más que el pensamiento a veces me resulta una cosa menos asible, ¿no? Y además demasiado metafísica en un punto como para poder mencionarla en los términos en los que trabajo. Pero un título que reflejara la enorme heterogeneidad, ¿no? Y esta es una primera marca que me parece importante del pensamiento fanoniano en términos filosóficos, culturales, políticos, etcétera, la enorme heterogeneidad de estas escrituras, ¿no? Esta es una primera marca. La segunda marca que pensé en relación al título, ¿por qué dije un pensador del presente? Bueno, fundamentalmente porque cuando uno piensa cuáles son las razones por las cuales... fíjense una cosa, permítanme hacer esta disquisición antes. Hacemos menos este tipo de preguntas a los textos clásicos, porque ya sabemos que se han recorrido muchas veces y casi va de suyo que los textos clásicos ocupan un lugar y automáticamente los seguimos reproduciendo y no hacemos esta pregunta de cuál es la actualidad en el presente de los textos que consideramos clásicos, que por otra parte ya aprendimos a través de todos los procesos de la colonialidad, etcétera, qué significa un clásico en la diseminación y expansión del pensamiento y de la crítica. Pero digo, cuando aparecen los textos como los de Fanon, que son ciertamente excéntricos con respecto a lo que podríamos llamar las corrientes principales del pensamiento contemporáneo, ¿no? Y todo esto va en comillas, porque es objeto de crítica permanente, etcétera. Lo cierto es que uno se encuentra y se sorprende frente a eso, tratando muchas veces de justificar cuál es la razón de esta actualidad, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual el presente puede ser un lugar donde la escritura de Fanon sigue siendo una interrogación válida, abierta? No lo voy a resolver aquí, simplemente estoy tratando de pensar por qué puse ese título. Lo que yo veo en esa dimensión del presente y de la necesidad de justificar o no la razón de por qué unas escrituras siguen circulando, es el hecho bien concreto, casi les diría empírico, del proceso de lectura de los textos fanonianos, de que lo que pasa en ellos siempre es un espacio de apertura, ¿no? Es decir, si uno entra a ellos del modo más insospechado, ¿no? Como una lectura no profesional, si entra a ellos como una lectura militante, si entra a ellos como una lectura profesional, ¿no? Una que intenta, profesional me refiero a una lectura formada, ¿no? en las tramas de nuestros saberes universitarios, etc. Lo que uno encuentra todo el tiempo ahí es una suerte de cantera inmensa, ¿no? Para seguir articulando problemáticas que sigan resonando, pero muy concretamente en el presente. Les doy un ejemplo general para que vean el tipo de operación que está en juego ahí y que tiene que ver con situar históricamente un poco en cierta secuencia la aparición de las lecturas fanonianas, pero también tiene que ver con las tensiones que producen los intentos por cerrar esas escrituras a una determinada lectura, a un determinado modo de comprensión de ellas, etc. Si uno, Guillermo recién me alivió la tarea enormemente haciendo esta recopilación de nacimientos y muertes y publicaciones importantes, etc. Digo, hay
una enorme cantidad de escritos, por suerte ahora recopilados de Fanon, del Mujahid y de otros textos políticos, y también sus textos psiquiátricos, ¿no? Donde reflexiona sobre la práctica, que se los muestro porque seguro lo tienen. Lo tengo justo ahora a la mano en inglés, pero no importa, salió en francés, que es este libro, ¿no? ¿no? Miren el tamaño de los escritos. Que por suerte han recopilado toda esa literatura dispersa, que las obras de teatro tempranas de Fanon, etcétera, que hace, les diría, 20 años era bastante más difícil de encontrar, requería una tarea de archivo mucho más intensa y un trabajo exegético también más arduo. Bueno, en ese enorme, porque es enorme si uno piensa el tiempo de vida de Fanon, el largo de la vida de Fanon, pero también el largo de su vida intelectual, digamos, ¿no? Que no, más menos no pasa más allá de los 15, 16 años. Con lo cual hay un enorme, medido en términos de imaginación política y cultural, no sé cómo sería ese valor, específicamente es muchísimo lo que escribió. Digo, pero cuando uno empieza a mirar eso, se encuentra con, a grosso modo, un recorrido por las texturas y literaturas fanonianas en la década del 60, una literatura leída mayormente en dos claves centrales, ¿no? Y esto, América Latina, espacio europeo, norteamericano, inclusive africano, ¿no? Centralmente leída a partir de la experiencia que significó la publicación de Los Condenados de la Tierra de manera post-mortem, y con el famoso prólogo de Sartre, que si quieren después nos podemos detener ahí, porque hay muchas marcas alrededor de ese problema del prólogo de Sartre y el papel que juega en su literatura. Pero digo, una lectura que estuvo fuertemente vinculada a, por ejemplo, los procesos de descolonización de la segunda posguerra europea, de la segunda posguerra, yo dije europea por una tentación central, pero centralmente fue una guerra europea que se convirtió en mundial, de la segunda posguerra, los procesos de descolonización africanos y asiáticos, los procesos de descolonización atravesados por las lógicas de la revolución del tercer mundo, ¿no? Otro foco súper central de las lecturas de aquel entonces. El problema de la violencia, ¿no? En el modo en que Fanon lo trata en ese libro, que es un ítem bastante crucial y central de la literatura revolucionaria de entonces, en absoluto tratada como muchas de las lecturas, digamos, más burdas sobre Fanon lo trataron, ¿no? Como una suerte de ejercicio desenfrenado de la violencia. Hay una situacionalidad histórica, contextual y problemática muy precisa en ese texto, pero mucho menos por aquellos, por menos en las lecturas, les digo, latinoamericanas, aunque hay marcas específicas, después las podemos desplegar, mucho menos preocupado por los antecedentes de ese primer texto que mencionó Guillermo recién, que era Piel Negras, Máscaras Blancas, ¿no? Un texto publicado en 1952, que inicialmente iba a ser su tesis para recibirse de psiquiatra, que por consejo de Jenson, que fue su director, no fue así, y produjo una tesis Fanon mucho más profesional. Si quieren se las comento, les muestro el título, lo tengo acá anotado porque es extremadamente largo. Produjo una tesis profesional que se llamó Alteraciones mentales, modificaciones del carácter, desorden psíquico y déficit intelectual en la heterodegeneración espinocerebral, ¿no? El caso de la ataxia de Friedrich con los delirios de posesión, ¿no? Es casi esos textos que podemos encontrar en nuestro trabajo científico, en las revistas indexadas, etc. Pero digo, una tesis que no fue Piel Negras, Máscaras Blancas, escrita al calor de su experiencia del viaje físico e intelectual, literalmente, del Caribe, nuestro barrio cercano, para los sudamericanos y mexicanos lo tienen ahí al lado, digo, pero y todo Centroamérica obviamente lo tiene ahí al lado, pero digo, para los sudamericanos centralmente, nuestro barrio cercano, y que tendemos a pensar que está más lejos de lo que creemos, ¿no? Pero digo, en la década del 60 tuvo una alta concentración en la articulación fanoniana alrededor del problema de la liberación nacional, de la revolución del tercer mundo y esas claves.
Es muy disímil, obviamente, esta recepción cuando uno la mira en distintos escenarios, en distintos países, ¿no? No es lo mismo la recepción que tuvo, por ejemplo, en el caso colombiano, donde inclusive se funda un centro Frantz Fanon, vinculado a la reflexión sobre el problema del racismo, ¿no? Particularmente por afrodescendientes, a la circulación que tuvo en lugares como Brasil, donde hubo cierta intensidad vinculada al problema del racismo, pero centralmente la mayor parte de las lecturas en Brasil durante esa época estuvieron enfocadas también en el problema de la revolución del tercer mundo y mucho menos en el espacio de los procesos de racialización y compañía. Y en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, que fue también vinculado al proceso de los derechos civiles, a los movimientos vinculados a los derechos civiles, fue una literatura que circuló intensamente porque había ahí una discusión de un hombre negro hablando de la descolonización, etc. Pero en el resto, si uno recorre la literatura política vinculada a los debates que inaugura Los Condenados de la Tierra, hay casi una suerte de olvido de esta trama afrodescendiente, racializada, etcétera, que está jugando un papel central desde el vamos en la literatura fanoniana, en las lecturas, por ejemplo, latinoamericanas Tut-Kurt, ¿no? En el caso de Argentina es paradigmático, se los cuento de paso, porque ya que estamos en un diálogo así transfronterizo, vale la pena anotarlo. En el caso de Argentina, del relevamiento que yo he hecho hasta ahora sobre las lecturas posibles de Fanon, es notable, primero pasan dos cosas, ¿no? Fanon aparece siempre en el pliegue del prólogo de Sartre, ¿no? Es casi un síntoma esto, ¿no? El prólogo de Sartre fue un síntoma del modo en que iba a aparecer Fanon en las lecturas, inclusive militantes y comprometidas de la década del 60 en Argentina y de revistas más especializadas, pero también destinadas a una práctica militante. Y la otra dimensión que estuvo acá presente fue que la condición negra de Fanon, lo que implica eso desde el punto de vista de la reflexión fanoniana hacia el interior de su propia escritura, no era un ítem relevado con la suficiente consistencia. Es decir, hay solo un texto de un profesor que todavía trabaja en la Universidad Argentina, se llama Rodríguez Pardo, que detecta esto, lo detecta muy tempranamente, a principios de la década del 70, pero es casi una rara avis, digamos, ese texto. El resto es el pensador del tercer mundo, la revolución, los movimientos de liberación nacional, etc. Y de hecho, parte de la reivindicación que se hace de Fanon como parte de una suerte de antecedente central para las genealogías críticas descoloniales actuales, proviene también de la cercanía que, por ejemplo, el pensamiento de la liberación nacional, pero también de la teología de la liberación y de la filosofía de la liberación, tuvieron con los textos fanonianos y también, bueno, con la pedagogía, ¿no? Pero la marca central esta de los procesos racializantes que atravesaban a esa escritura y de las cuales Fanon es casi un testigo en primera persona de todo el proceso, cuando uno sopesa la mayor parte de las lecturas de la década del 60 y promedio del 70, no es la lectura mayoritaria. ¿Qué pasa ahí? Pasan varias cosas, ¿no? Cuando uno salta un poco las décadas, yo hago un ejercicio que siempre me salteo en parte la década del 70, porque realmente en un punto hubo mucho de lectura mimética de los años anteriores, con lo que pasaba con la escritura fanoniana. Y cuando uno lo encuentra a Fanon de pronto circulando en la década del 80, se sorprende por varias razones, ¿no? Primero porque sobreviven obviamente todas estas tramas que provienen desde los tempranos 60, que intentan de algún modo no constreñir, pero indicarle un camino a esa escritura fanoniana, que es el camino de las escrituras revolucionarias, sin tratar de distraerlo de otras temáticas, por ejemplo, las retóricas y las políticas en términos de escritura que estaban en juego ahí, las retóricas y las políticas en términos de
de la crítica cultural que estaba en juego ahí, ¿no? Todas esas dimensiones que parecían accesorias, digamos, en la discusión de fondo que tenía que ver con los procesos de la revolución. Todo eso sobrevive a los tumbos, pero sobrevive. Ahora, en la década del 80 aparece un fenómeno muy interesante, que es que, por efectos de algunas lecturas específicas, sea por el lado de los estudios subalternos, sea por el lado de la lectura que hace Homi Bhabha, por ejemplo, que fue muy significativa, en homenaje a Fanon y en ocasión de una reedición de Piel Negras, Máscaras Blancas, aparece, mejor dicho, un énfasis distinto en estas escrituras. Un énfasis ya no tanto puesto sobre los condenados de la tierra, que había sido el gran libro, ¿no?, sobre el cual los militantes de las 2 décadas anteriores llevaban en el bolsillo y lo tenían como una suerte de herramienta para comprender el tercer mundo, adecuada o no, no importa, ¿no? Es decir, tenía el carácter de ser una suerte de ícono cultural, ¿no? No es casual, por ejemplo, que si uno mira las sucesivas ediciones del Fondo de Cultura Económica, que fue el que lo editó en español desde muy temprano, hay sucesivas reediciones de ese texto, ¿no? Lo cual indica también que hay sucesivas circulaciones de esa textualidad mucho antes de que dispusiéramos de mecanismos de reproducción como los que tenemos hoy en Internet, ¿no? Pero se hace bastante más difícil hoy seguir la pista, por ejemplo, de los procesos editoriales y la distribución de los textos. Pero digo, todavía en el año 94, por darles un ejemplo, el Fondo de Cultura seguía sacando nuevas ediciones de Los Condenados de la Tierra. Pero digo, la década del 80 emergió centralmente a la luz de los problemas que obviamente se habían puesto en juego con los primeros escarceos a fines de la década del 70 de la llamada crítica postcolonial, por la responsabilidad de Edward Said y el grupo de los estudios culturales, de los estudios subalternos, etc., aparece un Fanon bastante sorprendente, no por Fanon mismo y su escritura, sino bastante sorprendente con respecto a las lecturas anteriores. Un Fanon que ahora en el centro de la escena pone el problema de la racialización, ¿no? El problema de entender estas dimensiones en las lógicas modernas, pero sobre todo entender una cosa que me parece crucial y que a partir de ahí ha producido, creo, la mayor parte de las intervenciones, con todos los matices que quieran ponerle hasta el presente, ¿no? Que es un Fanon que de pronto se vuelve un instrumento crucial para pensar el modo en que nuestros conceptos y categorías, sea en la disciplina que sea que estemos metidos, filosofía, historia, sociología o antropología, son disciplinas que habían reflexionado escasamente, ¿no?, sobre los límites representacionales de los conceptos y las categorías, y que poniendo el problema de la racialización en primera persona quiero decir metafóricamente, más allá que hay algunos pasajes importantes del texto fanoniano que casi están en primera persona, pero quiero decir en primer plano, desestabilizaban esa suerte de tranquilidad ontológica con que ciencias sociales, humanidades, o como quieran describirlas, trabajaban con sus conceptos y categorías, ¿no? Y ahí hay un núcleo, y ahí hay una efervescencia que es formidable, ¿no? Y que a mí en este momento y en esta charla, si quieren después lo hacemos, digo, no me interesa hacer estas distinciones clásicas de si la lectura de Homi Bhabha fue para un lado o para el otro, si desactivó el carácter revolucionario de sus textos, o si quienes siguieron la trama de una lectura existencialista en Fanon, por ejemplo, o fenomenológica, tienen más razón que los otros. Lo que me interesa centrar fundamentalmente es el hecho que esa cantera que creíamos, que de alguna manera se sentía por muchos lados agotada, de Los Condenados de la Tierra, pensado como un texto destinado a explicar cómo iba a ser la revolución del tercer mundo, de pronto esa cantera se abrió y aparecieron una serie de dimensiones para las cuales la escritura de Fanon no había entrado todavía, no había estado disponible. ¿Qué pasó ahí? Pasaron varias cosas, ¿no? Una de ellas es esta que les acabo de mencionar. Si uno recorría la escritura fanoniana haciendo preguntas, ¿no?, sobre el vínculo entre
un concepto, una categoría y un proceso de racialización y un proceso de subjetivación, ponía en problemas o desestabilizaba, podríamos decirlo de este modo, cierta tranquilidad ontológica que conceptos y categorías tenían en las narrativas de la teoría social, en las narrativas teóricas en general. Digo teoría social por comodidad narrativa, no me estoy refiriendo solo al campo de la discusión sociológica, ¿no? Y en el campo de la filosofía, imaginen, por ejemplo, ¿no? Veo que hay muchos filósofos conectados, digo, pero imaginen esto, ¿no? Un campo absolutamente atravesado, ya lo sabemos, hoy es hablar casi sobre, un saber ya descubierto, pues, ¿no? Pero digo, el campo de la filosofía digamos que si tiene una marca fue precisamente esta suerte de narcisismo cultural de conceptos y categorías que articulan la explicación. De pronto aparece este señor que no estaba preocupado en absoluto por modificar el modo en que se pensaba la filosofía contemporánea, pero que produce una serie de intervenciones en conversación con los filósofos que le son contemporáneos, que cuando uno las rastrea desde el punto de vista de de los procesos de racialización, por ejemplo, cuando los rastrea desde el punto de vista desde los procesos de subjetivación, lo que encuentra es que los interpela directamente en el momento en que no son pensados históricamente, en el momento en que no son, en el momento en que se dicen a sí mismos universales y de hecho no lo son, ¿no? Esto es Fanon, ¿no? En toda su dimensión. Pero digo, lo que produce esta apertura, esta nueva lectura, o no sé si llamarla nueva, pero esta dimensión en la que se abren los procesos de racialización en la década del 80, en las lecturas sobre la escritura fanoniana o de la escritura fanoniana, es justamente un campo de indagación insospechado hasta el momento, ¿no? ¿Que estaba presente antes? Sí. En el modo que se pregunta por los procesos de subjetivación y en el modo en que se pregunta por el problema de la epistemología en el interior de ese campo no era tan dominante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa esto, ¿no? Pasa que de pronto, entonces, uno se tiene que empezar a hacer preguntas, ¿no? Acerca de cuál es la vigencia de esta escritura. Y ahí las trayectorias varían, ¿no? Definitivamente. Las trayectorias y las posibilidades para esta escritura varían, ¿no? Como recién les decía, si uno exacerba esa beta más lacaniana, si quieren, de la lectura de Omibaba y compañía, tiene una dirección toda esta lectura. Si uno exacerba una cierta experiencia de vida en París, sí, ya va a ir a eso. Lo estoy leyendo. Si uno exacerba la beta fanoniana vinculada a su relación con la fenomenología, hay todo un proyecto ahí abierto que es casi interminable e infinito, ¿no? Si uno exacerba inclusive el vínculo histórico que es evidente en Fanon en relación con el marxismo, con el hegelianismo y con todas estas marcas cruciales del pensamiento filosófico de la modernidad, también tiene una posibilidad inmensa de apertura y de crítica, dado que Fanon no se va de sus fuentes, sino que las pone en sitios muy complicados, las tensiona todo el tiempo, ¿no? Porque mueve sus fuentes teóricos y conceptuales a lugares para los cuales no habían sido pensadas. Si recuerdan esos textos, hay dos textos, ¿no? Pero digo, no importa, la noción de teorías ambulantes o teorías viajeras de Edward Said, ¿no? Si lo recuerdan, un texto del 83 y otro de mediados de los 90, donde revisa las posiciones del 83, van a ver ahí que hay un enorme ejercicio de reencendido, podríamos decirlo de este modo, de las lecturas marxistas en relación con los materiales culturales de los cuales disponía Fanon reflexionando en territorio colonial, ¿no? Algo que, por ejemplo, desde el punto de vista de la tradición marxista, está presente, pero como un subproducto de la reflexión central acerca del capitalismo. Fanon pone la atención de esa tradición marxista en el espacio colonial y se ve obligado a ver qué hacer con esas categorías. Ejemplos a montones de esto. Ahí me preguntaban por las experiencias vividas
vivenciales de Fanon en París y su acercamiento a la obra de Merleau-Ponty. Ese es otro ejemplo, ¿no? Si ustedes se sitúan, por ejemplo, en Piel Negras, Máscaras Blancas, hay un momento de ese texto, fundamentalmente hay 3 páginas de ese texto que son monumentales, lo dije en una charla reciente ahora en el Congreso de la Caribbean Philosophical, que es formidable lo que pasa, ¿no? Porque Fanon es un lector sistemático de la fenomenología de la percepción, ¿no? Que está en el universo intelectual de su formación, ¿no? Piensen que Fanon estudia su carrera de psiquiatra a nivel terminada la guerra y termina al principio de los 50 esta carrera. Fenomenología de la percepción es un texto del 45, Fanon es lector preciso, aparte es obvio, está citado por otra parte, no hay que hacer ningún descubrimiento filológico muy complejo para darse cuenta, pero fíjense el tipo de ejercicios que produce Fanon, ¿no? Fanon se encuentra con el problema de los esquemas corporales, ¿no? que es una trama bien precisa y consistente y que da sentido casi a toda la reflexión de Merleau-Ponty en fenomenología de la percepción. Los esquemas corporales que Merleau-Ponty los había visto como un modo de entrar a esta famosa separación de cuerpo y mente de la filosofía, ¿no? Que acecha por todos lados a la historia de la filosofía desde el vamos, y que el intento de Merleau-Ponty estaba destinado a hacer colapsar esa diferencia en función de no imaginar que la conciencia era una suerte de el que maneja la marioneta del cuerpo, ¿no? En el sentido de la conciencia siempre representando el mundo al cual el cuerpo va a ir dirigido, sino que es una cuestión vinculada a las prácticas del cuerpo en el espacio y en el tiempo. Todo eso es fantástico, uno lo lee Merleau-Ponty y es difícil establecer diferencias críticas con todo ese desarrollo que por otra parte es larguísimo y complejo y muy poderoso en ese texto, ¿no? Ahora, Fanon hace una cosa que es formidable, ¿no? Fanon lee eso y dice, estoy de acuerdo, no lo dice así, ¿no? Estoy imaginando el lugar de reflexión. Estoy de acuerdo con esto, pero hay un problema. Cuando esos cuerpos que Merleau-Ponty imagina que naturalizan la relación con el espacio y el tiempo, que naturalizan la relación con los objetos que los rodean, ¿no? Esos cuerpos que conocen prácticamente el espacio, cuando uno los piensa racializados y cuando uno los piensa en el contexto colonial, esos cuerpos no funcionan tan adecuadamente, ¿no? Esos cuerpos están, en cierto sentido, interdictos, están prohibidos, tienen prohibida la naturalización del espacio de su existencia, podríamos decir, de su relación con los objetos, de su relación con los espacios donde viven, de las posibilidades de moverse y de conocer prácticamente el mundo. Entonces, ahí hay una pregunta inquietante, ¿no? Que está directamente vinculada, si lo pensamos desde la perspectiva de nuestro presente, a muchos de los lugares y espacios sobre los cuales reflexionamos hoy. No sé, desde los feminismos hasta los procesos de racialización, hacia los procesos de discriminación en términos de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo interdicto de esos cuerpos, ¿no? Fanon entonces ahí distingue 2 momentos, ¿no? Y dice, esta es la magia de esos textos, ¿no? Porque hay algo de magia en esto, una suerte de alquimia que no responde a este deber del estado del arte y del estado de la cuestión de 500 páginas para poder decir esto, ¿no? Por el carácter ensayístico también que en un punto tiene el texto fanoniano, particularmente Piel Negras, Máscaras Blancas. Fanon dice en ese momento, miren, hay un problema, en el colonialismo los esquemas corporales sufren dos alteraciones cruciales, ¿no? Una es que hay un esquema histórico-racial, ¿no? Donde a las personas racializadas, a esos cuerpos racializados en el colonialismo, se les dijo de entrada persistentemente, por la vía del lenguaje, por la vía de múltiples modos de significación, que sus cuerpos pertenecían a una zona oscura de las pasiones humanas, de las historias humanas, que estaban afiliados a lo peor, ¿no? de las leyendas posibles sobre la perversión, la oscuridad sexual, lo que quieran imaginar, ¿no? Las leyendas acerca de los cuerpos negros, por ejemplo, que las conocemos en verso a esta altura de la historia, no hace falta que las repita aquí.
Pero dice Fanon, pero aún ahí, en esa instancia, todavía uno podía tener cierta resistencia casi ontológica a eso, dado que sabía que era en última instancia mentira, ¿no? Es decir, del mismo modo que reaccionamos frente a una mentira evidente, podemos más o menos sufrirla, pero podemos también distanciarnos de ella en tanto sabemos que efectivamente no es así. Pero hay otro problema, dice Fanon. El esquema histórico-racial se torna esquema epidérmico-racial cuando ya no hace falta ninguna justificación para que mi cuerpo sea apartado de este conocimiento práctico del mundo. Solo la experiencia misma de la piel negra, ¿no? Solo esa superficie, ¿no? Y ahí Fanon tiene un momento, para mí el momento fenomenológico más potente de su obra, ¿no? Dice Fanon, ya no hay superficie, ya no hay profundidad, ¿no? Es un problema de superficie directamente, lo que está a la vista, y lo que está interdicto es la mera aparición de ese cuerpo interdicto. Es decir, ya no hay un problema de tu historia perversa, oscura, bla, 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 sino que lo que está en problema es que tu cuerpo es un problema. Y ahí eso, el hecho de que tu cuerpo sea un problema interrumpe definitivamente cualquier idea de naturalización, como la que había pensado Merleau-Ponty. Fíjense esto, ¿no? No es menor, ¿no? Uno puede tensar esa cuerda y seguir, y saltar inclusive el espacio de la referencia a Merleau-Ponty y probar, ¿no? en otros campos, en otras instancias, qué significa esto de tensar un concepto frente a un cuerpo racializado, ¿no? o un cuerpo es más que discriminado, ¿no? Un cuerpo descrito y producido en una clave no humana, no viva casi, ¿no? Esto, ¿no? Un cuerpo separado de la vida, ¿no? Y uno podría hacer ese ejercicio, y ahí hay un aprendizaje crucial en el texto de Fanoniano, ¿no? Es el ejercicio de qué pasa con esa tensión. Lo que pasa es bastante concreto, que nos obliga inmediatamente a tomar una opción teórico, política y metodológica. No se puede esta sería la idea, ¿no? No puedes seguir leyendo Merleau-Ponty como si no hubiera pasado esta advertencia fanoniana. No digo que abandonemos a Merleau-Ponty, que quede claro, porque por ahí estas cosas se confunden en base a chauvinismos, nacionalismos y cosas por el estilo. Pero lo que digo es, no es posible seguir leyendo a Merleau-Ponty después de haber visto lo que Fanon dice sobre los cuerpos en relación, ¿no? con los esquemas corporales, cuando esos cuerpos están racializados y están atravesados por la lógica y las dimensiones de la sociedad colonial. Y si no es posible, ¿qué hacemos? Bueno, ahí está la tarea, ¿no? O sea, si hay algo que no quiero hacer en absoluto en términos de esta conversación, es establecer un programa de acción. No me interesa en absoluto. No tengo ningún interés programático con respecto inclusive a la filosofía o a las formas reflexivas en las cuales estemos. Lo que sí me interesa y profundamente es que cualquiera sea la advertencia que hagamos sobre, o la lectura que hagamos sobre un concepto o una categoría, no dejemos de interpelarla en el modo en que, por ejemplo, Fanon enseña en este caso, ¿no? Y ahí hay un aprendizaje, ¿no? Me parece que es crucial, ¿no? Yo quisiera subir la apuesta y decir, no hay posibilidad de producir ciencia social, filosofía o como quieran llamarla, sin pensar estas encrucijadas específicas en las cuales los cuerpos acontecen, ¿no? Me parece que ahí hay una tensión que es ya inevitable. Y ustedes dirán, bueno, pero esto se lo debemos a muchas luchas, no cabe la menor duda, ¿no? Se lo debemos a las luchas feministas, a las luchas antirracistas, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo debemos a todo ese enorme campo heterogéneo de prácticas sociales. Pero también es cierto que decirlo en 1952, ¿no? Ponerlo en un texto en 1952, no es lo mismo que decirlo en 2020, esta tarde, ¿no? Es decir, el lugar donde Fanon interviene es un lugar que para nada garantizaba, como aún todavía ocurre, porque por ahí nosotros hablamos en términos de
nuestras comunidades más cerradas y creemos que el mundo ya está discutiendo estas cosas ampliamente, y sin embargo, cuando revisás un poco hacia afuera de nuestros campos de conversación más reconocibles, más conocidos, te encontrás con que los programas de filosofía, los programas de ciencias sociales, los programas políticos, los modos de pensar la cultura, etcétera, siguen tan iguales casi a sí mismos como hace 30 o 40 años, ¿no? Pero digo, de todas maneras, en el interior de las tramas intelectuales y de las escrituras críticas tenemos un camino recorrido muy largo que evidentemente nos ayuda a pensar con mucha mayor plasticidad en el presente. Pero digo, pero Fanon estaba en 1952 diciendo esto, que es nada más y nada menos, ¿no?, que lo que para mí es, en términos de su representación en el presente, una suerte de llave genealógica, ¿no? Si uno gira esa llave genealógica de Fanon en el momento en que aparece, 1952 para adelante, lo que encuentra ahí es uno de los mejores lugares para entender cómo los dos espectros contemporáneos por ahí más generales, y no sé si más importantes, probablemente lo sean en nuestro presente, de las teorías acerca del colonialismo, encuentran un lugar común de existencia. Me refiero a la crítica postcolonial y al giro de colonial en general, ¿no? Después, si quieren, en las preguntas distinguimos cosas, etcétera, pero me interesa más estos núcleos, digamos, de apertura que produce una obra, una escritura, y que me parece que son llaves exactas, precisas, donde se ponen de manifiesto estas articulaciones que después las formalizamos en categorías o conceptos como los de colonialidad, por ejemplo, ¿no?, la relación modernidad-colonialismo, etcétera, etcétera. Porque digo, Fanon, cuando produce esas interrupciones tan evidentes, ¿no?, de literaturas que son canónicas en cierto sentido dentro de la tradición filosófica, interponiendo el problema del cuerpo, que es el problema también de la experiencia de su cuerpo, lo que está haciendo es justamente, ¿no?, mostrando el lado no reflexionado de esas categorías y esos conceptos. Lo que está mostrando es precisamente el problema. Yo insisto, en los últimos años estoy muy obsesionado con este tipo de cosas, el problema de cuánta gente concretamente hablan los conceptos y categorías. ¿Quiénes son los que están adentro de los conceptos y categorías, ¿no? Esta es una pregunta fanoniana, me parece a mí, ¿no? Yo la asimilo en esos términos. Fanon lo que no solo produce una pregunta, o muchas, pero digo en términos conceptuales, una pregunta por lo que quedó afuera de determinado proceso representacional, sino, no es una pregunta solo cualitativa, quiero decir, ¿no?, sino también es una pregunta cuantitativa, ¿no?, que es una cuestión bien interesante para pensar en términos de las ciencias sociales y de los saberes que supimos conseguir, ¿no? Porque digo, el problema de cómo incorporás en un concepto, en una categoría, la mayor heterogeneidad posible. Yo sé que los conceptos de categorías tienden a homogeneizar, eso está todo claro, pero digo, ojo, porque cuando vos decís conciencia, esquema corporal, clase, raza, lo que fuere, estás produciendo, ¿no?, homologaciones. Bueno, esas homologaciones, ¿no?, ¿cuánta gente cabe en esas homologaciones, ¿no? ¿Cuántas son las personas que caben, cuántos cuerpos caben en esos procesos? Y esta es la pregunta fanoniana, ¿no?, que es una pregunta en un punto, yo diría, tramada casi en la lógica de la tragedia, porque digo, si lo piensan, es algo que casi nunca se alcanza, ¿no? Fanon tiene en sus textos también esta cosa, ¿no? Escribe casi en la clave de la tragedia, ¿no? Es el que se da cuenta del error intelectual, trata de corregirlo pero no puede, solo muestra lo trágico del evento, sobre su propia constitución física, sobre su propia biografía, etc. Pero hay mucho de esto, ¿no? Es decir, la tensión concreta entre inventar un lenguaje, pensar un lenguaje que dé cuenta de la heterogeneidad, ¿no?, y al mismo tiempo saber que el lenguaje del que disponés para pensar esa heterogeneidad está atravesado por las limitaciones de partida que tiene, ¿no? El esquema corporal es un ejemplo, ¿no? ¿Qué será de la vida del esquema corporal después de
de esas dos páginas de Piel Negra y Máscaras, de Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? ¿Qué será de la vida de ese concepto? ¿No? ¿Lo abandonamos? ¿No lo abandonamos? ¿No? Nos sirve la encrucijada fanoniana para pensar justo todo ese pliegue, que si uno lo piensa así en términos de expansión, que no había sido pensado en relación a cómo el conocimiento práctico del mundo se da, ¿no? Imaginamos otra categoría para eso. Esa tensión está todo el tiempo en Fanon, ¿no? De hecho, fíjense una cosa bien interesante. Si uno toma las dos puntas, digo las dos puntas, porque es cierto que algunos textos fueron publicados post-mortem, en particular Los Condenados, pero digo, me siguen pareciendo Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados las dos puntas más importantes de su obra. Si uno toma esas dos puntas, Piel Negra, Máscaras Blancas se inicia como un texto destinado a desmontar todos los mecanismos que él creía alienaban la existencia de las personas colonizadas negras en el espacio de la vida social, alienaban a esas personas de la vida, ¿no? Reconociendo que habla con las herramientas y con el lenguaje del amo, ¿no? Esta es una tensión absoluta en esa obra de Fanon, ¿no? Todo el lenguaje teórico político y la lengua, el idioma con el cual habla, son los lenguajes coloniales, ¿no? Tramitados en el espacio de su experiencia en las colonias. Y Los Condenados de la Tierra termina como un llamado a rehacer las conexiones entre las personas, ¿no? Reconectar los cerebros de otro modo, ¿no? Casi una reconfiguración del modo en que conectamos los cerebros, ¿no? Son las dos puntas de la escritura fanoniana. Una escritura que empieza pensando el mundo en tensión con los recursos que el amo le proveyó, no, comillas, todo el amo, no, en situación colonial, el lenguaje, los conceptos, las categorías, las tradiciones intelectuales, etc. Y un llamado al final de Los Condenados de la Tierra destinado a pensar, ¿no?, el modo en que debemos reconectar nuestros cerebros, reconfigurar el mapa cerebral. Si no me equivoco, a esta altura de la charla es un poco esta idea, ¿no? La red cerebral, dice Fanon, ¿no? Reconfigurar esa red cerebral de la humanidad, ¿no? Dos momentos, ¿no? Pero dos momentos que hacen habitar toda esta tensión y también hacen habitar dentro de su escritura todos los momentos de lectura que se dieron desde la década del 60, 70, 80, 90 en adelante. Las actuales se siguen pareciendo bastante a las de los 90, ahí me van a matar varios de mis amigos lectores de Fanon, pero se siguen pareciendo, no me parece mal. Digo, el tipo de problemática sigue siendo parecida. Pero digo, en esa tensión está habitando la escritura fanoniana. Y entonces ahí aparece, se despliega una serie de problemas adicionales, ¿no? Que son, bien, nosotros nos podemos considerar más allá de esa tensión, ¿no? Es decir, nuestras intervenciones críticas, sea de donde las hagamos, digo, en términos de géneros discursivos, de prácticas disciplinarias, etc., se pueden considerar más allá de esta operación o de esta tensión fanoniana. Es decir, no seguimos, la pregunta que me hago yo todo el tiempo es, ¿no seguimos pensando todo el tiempo en estos modos de reconfigurar esa red cerebral, ¿no?, con metáforas distintas, pero que están centralmente acuñadas en ese tipo de experiencias? Miren, háganse esta pregunta. ¿Qué sería si no, por ejemplo, las llamadas epistemologías del sur? ¿Qué sería si no un esfuerzo en un punto? Después, insisto sobre estas marcas, ¿no? Después podemos discutir si con precisión apunta a cuestiones certeras o no, etc. Pero digo, ¿qué sería si no esta idea de la emergencia de epistemologías que no habían estado presentes, ¿no?, en las discusiones de las ciencias sociales, de las humanidades y de estos saberes que transitamos, si no pensáramos que es posible la reconfiguración de esa red cerebral, de esas relaciones, ¿no? Es una cuestión a pensar. ¿Qué sería si no esta discusión que tenemos cuerpo a cuerpo contra los modos disciplinarios de pensar? Disciplinarios en el doble sentido, ¿no? El sentido, bueno, en el único que tiene, de disciplinar, ¿no? Un modo de pensar, ¿sí? Que Fanon es eso, ¿no? Pero lo interesante de su escritura es que Fanon no estaba interesado en formar parte de la biblioteca de las ciencias sociales que se ve atrás de
mi cámara. Es decir, Fanon no estaba interesado en producir el texto que produjera un cambio en la comunidad de practicantes de la teoría política o la teoría crítica, ¿no? En realidad, los intereses fanonianos parece que iban por otro lado. Pero más allá de eso, porque digo, en última instancia Fanon también es alguien como nosotros, era alguien como nosotros, ya sabemos también de memoria que las intenciones van por un lado y los procesos y los destinos de las escrituras van por otro. Lo cierto es que esas escrituras interpelan directamente el corazón de nuestras prácticas. Interpelan directamente... Sí. ¿Hay una pregunta? No. En lo que decías, Alejandro, perdón interrumpirte, pero me pareció interesante que a lo largo de lo que vas planteando, creo que también hace falta la constitución de un cierto diálogo de Fanon con los propios intelectuales africanos y caribeños, porque siempre se impone más o menos el diálogo en relación a los filósofos, por ejemplo, franceses, el caso de Sartre, ¿verdad? Claro, tal Pero cual. Fanon era un intelectual, vamos a decir, orgánico de los procesos de descolonización africanos y también del contexto caribeño marcado profundamente por intelectuales como C.L.R. James, ¿verdad? Entonces, en esa línea, tal vez, colocar que el lenguaje de la heterogeneidad tiene una larga historia, precisamente. Sin dudas. No se abre, no se constituye con Fanon. Fanon participa en un movimiento que es repetitivo a lo largo de los intelectuales. Un ejemplo, los intelectuales panafricanos, ¿verdad? Perdón, no te escuché. Los intelectuales panafricanos. Claro. Edward Wilmot Blyden, ¿verdad? Que viaja a África y comienza a reconstituir su pensamiento que era enmarcado en las nociones coloniales. Y un poco, si pudieras, digamos, colocar un poco ese diálogo, ¿verdad? Con esa, no solo los intelectuales del periodo postcolonial, que aparecen en los 80s, y que de alguna forma en la Academia Norteamericana parece como que se descubre el sur, No, ¿verdad? Está bien. Con Said, Baba. Sí, está bien. Esto es clarísimo. Yo simplemente estaba enfatizando modos de lectura que están más cercanos a los debates contemporáneos, pero lo que señalás es exactamente eso. Es decir, bueno, los apuros a veces conspiran, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo digo en las clases siempre cuando hablo de Fanon es que si hay un lugar privilegiado para pensar todos los procesos de la modernidad y el colonialismo es el Caribe, ¿no? Digamos, si hay una fábrica y una tensión para analizar conceptos, categorías, circulación de personas, modos de pensar, etcétera, el Caribe sigue siendo un espacio, es un espacio geográfico, histórico y cultural, pero es también un espacio epistemológico en muchos sentidos, ¿no? Y en el caso de Fanon es obvio esto, digamos. Yo me concentré ahora hablando modos de lecturas mayoritarios que discurren sobre Fanon. Bueno, ahí hay varias preguntas, ahora voy. Pero es cierto que Fanon no nace de un repollo, digamos, el modo está clarísimo. Digo, está Aimé Césaire, está la conversación también de otros contemporáneos como René Depestre, Cedric Robinson, como lo vos señalás ahí. Es decir, hay una playa de intelectuales del Caribe que están pensando todo el tiempo esta tensión concreta entre modernidad, colonialismo, cuerpos racializados, etcétera, que forman parte del fondo del debate y del fondo de la articulación conceptual también que Fanon despliega. Lo que sí me parece particular de Fanon, en un punto, es que, bueno, ahí hay varias distinciones, ¿no? Una con Aimé Césaire, que es crucial, la discusión por el tema de la independencia de Martinica, etc. Pero lo que sí me parece con Fanon que es muy gráfico, muy presente, es que Fanon logra, como pocos, me parece, poner en primer plano esta suerte de llaves genealógicas, ¿no? Es decir, fíjate, por ejemplo, todo el movimiento estético-político que significó la negritud, ¿no? Y que implicaba desde León Damas hasta Liu Diop, René Senghor, bueno, toda la gente que estaba alrededor de
del proyecto de Présence africaine, etcétera, en París, etcétera. Uno puede leer a todos ellos, ¿no? Y sin duda que hay un magma común en el cual se está acuñando esta discusión, que es marginal con respecto a la discusión central sobre la modernidad, pero que es fundamental para entender cómo se tramita la conversación entre colonialismo y modernidad en el siglo XX. Es marginal con respecto a la academia y a la centralización que producen las academias, pero es fundamental para entender la tensión entre modernidad y colonialismo. Pero el grado de asertividad que tiene Fanon para producir clivajes muy concretos, interrupciones muy concretas, sigue siendo deslumbrante, ¿no? Porque, mira, me parece algo muy interesante, por ejemplo, cuando uno lee a Césaire, ¿no? El famoso discurso sobre el colonialismo de Césaire. Césaire advierte dos cosas que después está claro que están todo el tiempo en el debate, ¿no? Dos cosas que son cruciales, ¿no? Una dice, Europa no pudo solucionar el problema del proletariado y no pudo solucionar, o sea, no pudo resolver el problema de la revolución, para decirlo rápido y mal, y no pudo resolver el problema del colonialismo, ¿no? Por lo tanto, adiós Europa, ¿no? Reclamándole, diciéndole a Europa que ella no tiene la antorcha civilizatoria, se la vamos a disputar, ¿no? Un poco el núcleo brutalizado al extremo por el apuro de esta charla, de esa intervención. Ahora, después vos lees a Fanon, ¿no? Vos lees al propio Césaire en sus poemas, por ejemplo, ¿no? Ahora, o en esta suerte de traducción y no traducción que son sus obras teatrales, ¿no? Que se llama Un Tempête, por ejemplo, ¿no? Traduciendo de Tempest, ¿no? Pero produciendo un Tempête, que es volver específico una dimensión que no estaba tan específica en el texto shakespeariano, etc. Encontrás muchos de estos clivajes, ¿no? Encontrás muchas de estas dimensiones. Estoy pensando ahora en la carta al señor Torres, por ejemplo, con la renuncia de Césaire al Partido Comunista Francés, en la denuncia frente a la demanda de Luis Aragón de volver al soneto para que los proletarios entiendan de qué se trata el mensaje revolucionario, y entonces escribe la carta brasileña o carta a mi amigo de Pestre, ¿no? Todas esas articulaciones están ahí. Inclusive, de hecho, fíjate una cosa interesante, cuando uno recorre la poética del propio Césaire, Césaire todo el tiempo te pone en el límite justo donde el modo de enunciar el mundo ya no tiene posibilidad de ser continuado, pero tampoco está claro cuál es la posibilidad de seguir, ¿no? Ese final famoso de la carta brasileña o el poema de Pestre es eso, ¿no? Dice, frente a las demandas de orden, te propongo que cimarroneemos, ¿no? Como lo hacían nuestros hermanos del amo del látigo. Y cimarronear, bueno, lo sabemos muy bien, ¿no? Trama toda una estrategia estético, política, cultural en el Caribe y en parte de Sudamérica, ¿no? Muy, muy, muy crucial para interrumpir las lógicas de la dominación colonial. Ahora, Fanon es esto todo el tiempo, ¿no? Esta es la cosa que me impacta de Fanon. Yo entiendo el magma que vos señalás, ¿no? Pero Fanon es en un punto el que más intensamente logra traducir todas estas dimensiones en sus textos, ¿no? Y esto es lo que me parece realmente potente, digo, no para armar ningún panteón ni nada que se le parezca, sino para prestar atención a toda esa tradición del Caribe, ¿no? Que no es solo del Caribe, sino que apunta a discutir el problema o el vínculo entre modernidad y colonialismo que está tan intensamente tramado, después por teorías que hoy circulan de manera formalizada en nuestros ámbitos universitarios, pero que ahí estaban prácticamente producidas, ¿no? Y en ese sentido me parece que eso sigue siendo algo crucial, ¿no? Es decir, esa distinción. Yo, perdón que me puse a pensar las lecturas más académicas por ahí producidas en el ámbito de las academias norteamericanas y en general en los últimos tiempos, pero ojo con eso también, ¿no? Porque yo quisiera discutir algo, ¿no? No estoy tan de acuerdo con esta idea de emblocar lecturas y decir, bueno, esto corresponde a la lectura
de los críticos literarios norteamericanos o ingleses sobre Fanon y por lo tanto tiene tal y tal marca. Está todo bien hacer ese tipo de ejercicios, pero me parece que en el ejercicio de traer a primer plano, por ejemplo, en las discusiones sobre Fanon, Piel Negras, Máscaras Blancas vuelve a escena de un modo que, seamos honestos, también no estaba, ¿no? Es decir, en las tradiciones intelectuales argentinas, por ejemplo, Piel Negra, Máscaras Blancas es un texto absolutamente desplazado y menor, ¿no? Digo, no es tan unidireccional el asunto, digamos, también permite reiniciaciones, ¿no? Recientemente, si uno mira, por ejemplo, el trabajo de gentes como Davison Méndez Faustino en Brasil, ¿no? Que ha estado trabajando y está trabajando estos días, publicó un libro sobre las tradiciones de lectura sobre Fanon, ¿no? En el espacio brasileño, pero también en general, te das cuenta que aún las conversaciones más situadas sobre Fanon, como la de Davison, ¿no? que intenta pensar el tema de la recepción en Brasil y los modos en que se articula ese debate en el presente en Brasil, de Fanon, reconocen también estas tramas, ¿no? Yo entiendo el carácter reivindicador de lo que está olvidado de los debates. En este caso, no, en absoluto lo estaba olvidando, simplemente lo di por sentado, ¿no? Me parece que el espacio del Caribe y la circulación intelectual del Caribe con respecto a estas problemáticas está todo el tiempo en primera persona y en primer plano, ¿no? Fíjate una cosa, si uno mira Stuart Hall, por ejemplo, ¿no? Que él tiene unas lecturas distintas con Fanon en algunas cosas, en otras no. Pero digo, si uno mira Stuart Hall, encuentra esta matriz, ¿no? La reflexión de Hall sobre el problema de las identidades en el Caribe, la dificultad de pensar ontológicamente eso, el no deseo de pensarlas en términos ontológicos, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una marca concreta de ese espacio histórico y geocultural, ¿no? Que como tal fue articulación crucial de la experiencia moderna y colonial. Entonces, me parece que ese nudo es el que es interesante, por lo menos para una discusión que salga de la localía, no por desprecio a la localía, sino para que sea de provecho para quienes no estamos navegando por las aguas del Caribe todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Es decir, el Caribe, en términos intelectuales, y en particular esta reflexión sobre el problema de las identidades, sobre el problema de los cuerpos atravesados por las prácticas coloniales, por el problema de los desplazamientos, ¿no? Si hay un lugar crucial para pensar esta cuestión de los desplazamientos forzados, no forzados, etcétera, también es el Caribe. Es una marca persistente en toda esta literatura, ¿no? A ver, ahí me preguntan. Antes de pasar a las preguntas, Sí. una pregunta, solo para ampliar un poco el tema. Yo lo pensaba también en relación con los condenados de la tierra, Sí, como bien plantea, se leía como el manual, ¿verdad? El manual del buen revolucionario. Pero hay un diálogo súper profundo con los propios intelectuales orgánicos de los estados descolonizados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto, digamos, la lectura de Fanon nos lleva precisamente a pensar la posición no solo relaciona a un esquema de lo centro-periferia o por el estilo, sino es como si fuera un intelectual radical crítico dentro de los propios movimientos críticos radicales de descolonización? Sin duda. Entonces, Pero sin dudas, es así. O sea, pero fíjate una cosa, ese ejercicio, ¿no? de radicalización dentro de la radicalización tiene como elemento crucial que jamás estabiliza el funcionamiento o de un concepto de una categoría, sino que siempre es un instrumento absolutamente móvil en el proceso histórico, en el proceso de la crítica, ¿no? Esta es otra potencia que está ahí, ¿no? Eso es otra, si querés, otra llave genealógica muy poderosa, ¿no? Yo siempre destaco en el caso de los condenados de la tierra, una de las zonas que todas las lecturas vinculadas a la movida en general, menos la postcolonial, pero mucho más la del giro de colonial, han dejado un poco de lado, que es el problema de la cultura nacional, ¿no? ¿No?
Fíjate una cosa bien interesante. La cultura nacional fue un ícono de los debates allá por los 50, principios de los 70, etcétera, ¿no? Pero el modo en que Fanon la tramita, cuando uno lo lee o lo relee nuevamente, es en absoluto un modo que esté asociado a ningún tipo de política de la identidad, ¿no? O cosa que se le parezca. Es decir, es el lugar de, podríamos decirlo de este modo, él lo representa casi como el lugar de mayor apertura democrática y de mayor incertidumbre conceptual y cultural que puedas imaginar, pero a su vez el lugar donde acontece la política y donde es producida la política, ¿no? Ese clivaje en Fanon me parece, está todavía muy desaprovechado, y me parece que está muy desaprovechado porque hay como cierto gesto automatizado con respecto al problema de la palabra nacional en los debates postcoloniales, o más que nada del giro de colonial, que todavía tienen problemas para lidiar con eso, ¿no? Porque o se piensa en términos de una subalternidad transnacional, o se piensa en fuerzas que exceden los lugares donde las políticas acontecen en términos prácticos, etcétera, etcétera. Vos recién evocabas, si no me equivoco, no evocabas esto, evocabas otra cosa, pero digo, la famosa conferencia de escritores africanos, ¿no? De Fanon, que se puede escuchar su texto, porque Radio France la tiene grabada, así que pueden entrar y escucharlo si lo pueden escuchar en francés. Fanon lo que dice ahí es algo bastante concreto, que es muy interesante además como lo piensa. Él dice, la política, no podemos llevar adelante una política con el significante África, porque no es un territorio. No ocurre la política sin territorio. Y entonces dice, las luchas políticas por la emancipación son luchas nacionales. En ese contexto, década del 50, etc. Hoy pueden adquirir otras dimensiones, pero lo que me parece interesante de pensar es cómo él nunca desafilia el problema de la territorialidad, de la espacialidad donde la política ocurre, ¿no? ¿Sí? Y la intervención histórico, teórico, política se despliega. Eso para él es impensable esa disociación. Sin embargo, es una deuda, ¿no? Es una deuda concreta de los análisis, englobando a todos postcoloniales hasta el momento, para pensar esa encrucijada específica. En América Latina, o en esta América, ¿no? Que es más que latina, tenemos muchas chances de pensar ese problema de la cultura nacional, porque además hay tradiciones políticas que la pusieron en primer plano y que dialogaron directamente con este mismo tipo de tensiones y conflictos, ¿no? Bueno, eso está en Fanon, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira la literatura, las lecturas ya casi canónicas de Fanon de los 80 para acá, el problema de la cultura nacional sigue siendo un lugar no reflexionado, ¿no? Entonces, si uno pensara fanonianamente, ¿no? Justamente, debería jalar ese problema de la cultura nacional y ponerlo en primer plano y ver qué cosas se está interpelando, ¿no? ¿Qué tipo de interpelaciones podría producir en el modo en que concebimos, ¿no? La acción política, el activismo, la política en general, nuestras políticas textuales, ¿no? Nuestras teorías, etc., ¿no? Perdón, pero bueno. A ver. Tenemos varias preguntas. Sí, estoy viendo Alejandro. Voy a leer. Nos preguntan sobre George Steiner, sobre cuerpo y el fenómeno modernizador de cosificación o reificación del que habla Lukács. ¿Cuál podría ser la línea de relación entre Fanon y la teoría crítica? Tesis retomadas nos plantea por Alex Honneth, la teoría crítica de Frankfurt. También tenemos a Marianne. Miriam Gerardi, sí. Ajá. ¿Podría haber un desplazamiento para Fanon de ese lenguaje colonial? ¿Cómo salir de él? Es un poco lo que se discute ahora. Y también nos preguntan, ¿se ha visto mucho la influencia y aporte de Fanon a las luchas de descolonización en el continente africano? ¿Cuáles podrían ser los aportes a las resistencias antirracistas en el Caribe continental? Bien. Para George. Yo lo haría al revés. Bueno, estás evocando el trabajo de Said, ¿no? Con las teorías viajeras y todo esto. Yo haría la pregunta al revés.
¿Cómo es posible pensar la teoría crítica sin la reflexión sobre el colonialismo? Así. Perdón que sea tan tajante, pero digo, ¿cómo es posible usar cómo sería posible usar ese sintagma, ¿no? Teoría crítica, sin pensar el carácter constitutivo que tiene el colonialismo en nuestras prácticas y en nuestros modos de subjetivación en el presente, ¿no? Yo creo que ahí la charla está abierta. Después podemos ver si hay posibilidades de conectar o no, si se vuelven demasiado idiosincráticas las lecturas, etcétera, etcétera. Pero me parece que el problema es al revés, digamos. Honneth no es un campo que yo esté habitando con demasiada frecuencia. De hecho, si tengo alguna lectura sobre Honneth, es más que marginal, así que no podría decir mucho ahí. Pero me parece que la noción de teoría crítica sí bien vale la pena, ¿no?, discutir su alcance y saber a qué nos referimos con ella, ¿no? Si tiene una territorialidad muy precisa o si esa territorialidad se la podemos dar en términos de la incorporación del colonialismo como un problema crucial de cualquier elaboración teórica en términos contemporáneos. Yo entraría por ahí. Para mí, el sumar estos textos, hay muchas cosas que hacemos con escrituras como la fanoniana, ¿no? Es decir, por un lado, esto que decía Guillermo recién, ¿no? Ver un fondo y un contexto en el cual emergen estas escrituras, que es absolutamente profuso, rico, intenso, y sobre lo cual hay mucho escrito, pero falta mucho por escribir todavía, ¿no? Otro uso, comillas, posible de esto es directamente poder producir una comprensión de nuestras prácticas políticas más locales y más concretas, pero otra tarea también que es inevitable porque participamos de este mundo, estamos en una conferencia de una cátedra, de una universidad, etcétera, es saber cómo están constituidas nuestras bibliotecas, ¿no? Es decir, qué parte de nuestra biblioteca está ocupada por las lecturas de pensadores como Cedric Robinson, Fanon, Césaire. Pongan todo lo que imaginen ahí que no sea canónico en los términos de la discusión filosófica, etc. Y en ese sentido, entonces, me parece que la teoría crítica, si queremos conservar esa potencia de enunciación y esa potencia implícita que está en el sintagma, sería inevitable sin esta literatura, ¿no? O sea, sería imposible, perdón, sin esta literatura, ¿no? Lo digo rápido y mal, o bien, como quieran decirlo, porque me parece que hay cosas sobre las que ya no deberíamos discutir, sino hacer, ¿no? Directamente, nuestras bibliotecas tienen que estar formadas por estos textos, ¿no? Estos textos tienen que ser zonas de circulación habitual de nuestras bibliotecas. Después, con la pregunta de Miriam, no sé, Miriam, cómo salir de él. Lo que sí sé es que podemos hacer estas preguntas, que sí podemos, porque además la apuesta fanoniana no es una apuesta. Fanon tiene algo de precioso también en sus textos, que es lo siguiente, ¿no? Está claro que es un mensaje emancipador lo que ocurre en casi todos los textos de Fanon, está clarísimo, ¿no? Lo que sí también está claro es que ese mensaje emancipador se articula histórica y contextualmente. O sea, no hay una sola solución para dar al respecto, ¿no? Entonces, ¿Fanon es un pensador de la emancipación? Sí. ¿Fanon es un pensador de la heterogeneidad? También, ¿no? Si uno toma esas dos claves, heterogeneidad y emancipación, es lo que uno tiene que poner en juego en nuestra propia práctica intelectual, política, filosófica, etc. Creo que ahí hay una clave interesante para retomar. Yo insisto mucho sobre esta imagen, sobre qué enseña Fanon todavía o qué me enseñó Fanon, ¿no? Es una imagen, está claro, ¿no? Pero me parece que va por ahí, ¿no? Me parece que va por el lado de aprender casi, si lo quieren pensar en el modo más banal, en términos metodológicos, cómo interceptar discursos que parecen dirigirse hacia la heterogeneidad, pero que sin embargo no lo hacen, ¿no? Discursos que parecen producir heterogeneidad o estar abiertos a ella, pero sin embargo no lo hacen, ¿no? Sin embargo no lo hacen por muchas razones, no porque el autor o la autora haya imaginado tal cosa, sino porque participan de
lugares de enunciación, modos de enunciación, formas de producir sentido, etc. Fanon enseña ese momento, ¿no? Por eso yo insistía en esa imagen que empieza en Piel Negra, Máscaras Blancas y de alguna manera termina en Los Condenados, ¿no? De cómo pensar el mundo con el lenguaje del amo y cómo desestructurarlo y cómo, porque además de esa es la otra cuestión, ¿no? El lenguaje del amo deja de ser el lenguaje del amo cuando Fanon lo somete al registro de su agotamiento representacional. Porque esta es la cosa que me olvidé de decir cuando estaba hablando de Merleau-Ponty, ¿no? Cuando Fanon presiona la noción de esquema corporal hasta el punto que ya no resiste ser pensada en los términos de Merleau-Ponty, lo que está haciendo es agotando el carácter representacional en los términos de colonialismo y modernidad, si lo quieren pensar así, que esa noción seguía aportando en el momento en que no tomó en cuenta el proceso de racialización, ¿no? Ahora, después, esa noción está. La articulación, que siempre representamos cuando hacemos política, teoría o lo que fuere, la articulación que tiene en términos de una representación, ese es el juego a jugar, ¿no? En la articulación política, filosófica, contemporánea. Y en ese sentido, Piel Negras, Máscaras Blancas inaugura la pregunta y Los Condenados de la Tierra la deja abierta como un proceso de reconfiguración de redes cerebrales, ¿no? Que quiere decir ni más ni menos que esto, es decir, pensar más allá del agotamiento representacional que una articulación específica de una categoría en una determinada dimensión histórico-política tiene y cómo eso se puede usar, pensar, articular en una práctica crítica. Después, esto de Casa Calufa se ha visto mucho la influencia a las resistencias antirracistas en el Caribe continental. Imagino que muchas, yo no sé, sinceramente lo digo, no sé bien cómo se está leyendo en el presente, en el Caribe continental, si las luchas antirracistas del Caribe continental tienen estas lecturas como parte de su bagaje de discusión política, pero sin duda me parece que es un elemento... Podría ser también en el caso mexicano. ¿Cómo, perdón? En el caso mexicano también, no sé si podrías explicar un poco la lectura de Fanon en el caso mexicano como Caribe continental. Yo preferiría no decirlo, porque no trabajo eso. No, lo digo con sinceridad, porque digo, viví en México, estudié en México, no hice esta pregunta específica sobre el Caribe, no tengo etnografía ni trabajo crítico hecho sobre ese espacio, ¿no? Sobre el Caribe mexicano continental, ¿no? Pero intuyo, digo, sin mucho esfuerzo, que hay una multitud de posibilidades al respecto. Y tenemos una pregunta de Luis Mora, nos plantea, hay una crítica que formula Glissant de manera sutil hacia Fanon, es su detour hacia África, olvidando un poco la situación tan compleja y particular del departamento de ultramar de Martinica. Sí. ¿Cómo ves vos esa posición de Fanon en relación a la independencia de Martinica y el gran debate hasta con Césaire? Sí. Lo que pasa es que Fanon, en su viaje físico, intelectual y biográfico, es cierto, él tenía el proyecto de volver al Caribe, ¿no? Él tenía el plan de volver al Caribe, pero me parece que la lógica de su desplazamiento hacia Argelia, el tipo de procesos que él tiene en su práctica clínica en la propia Argelia, lo que hacen de él es una suerte de pensador de lo inevitable de la crítica del colonialismo, donde sea que lo encuentres, ¿no? Porque sigan en esta pista, para contestar este tipo de preguntas que a veces son más del debate político que caribeño de la Martinica más específicamente, uno puede tomar eso como marca o puede pensar qué tipo de viaje hacia el problema del colonialismo inaugura Fanon o pone en juego Fanon, ¿no? Y en el caso de Fanon, es ese viaje que es, yo decía, físico, personal, intelectual, biográfico, es un viaje de alta profundidad, ¿no? El tipo está haciendo clínica en el hospital de Blida-Joinville, ¿no? Y el tipo ve en el tratamiento de la psiquis de sus pacientes
no europeos, ve precisamente las tramas del colonialismo en la conformación de esa psiquis, ¿no? Entonces ese viaje hace por todos los medios casi inevitable su acercamiento a una crítica radical del colonialismo ahí donde se constituya. Y entonces, si uno contrasta eso con la discusión política sobre la oportunidad o no de independizar la Martinica, ¿no? Que fue el gran debate ahí entre Césaire, Fanon y compañía, que se acusaron bastante, ¿no? De hecho, Fanon lo acusó bastante a Césaire al respecto, uno entiende un poco más y mejor que no es una discusión de coyuntura política, sino más de fondo, ¿no? Una discusión más que tiene que ver con las posibilidades de pensar políticas emancipatorias, aún sosteniendo el vínculo político, administrativo, colonial, ¿no? Creo que Y en un punto... Sí, perdón. Sí, decime, Guillermo. también hay una cuestión interna que está muy presente precisamente en Fanon y también en Césaire, que era la cuestión de la política de la asimilación francesa y Bueno, la división entre el martinicano y el africano, ¿verdad? y el Uno era africano, el exacto. Bueno, llamado evolué, que ¿verdad? exacto, Y era aceptado como asimilado en la cultura francesa, tal cual. Bueno, mientras el africano era aquel, el primitivo en el contexto, ¿verdad? Y ahí el descubrimiento pasaba por lo africano también. bueno, pero eso está en el corazón de su reflexión sobre el problema de las psiquis afectadas por el colonialismo, ¿no? Porque digo, Piel Negra, Máscaras Blancas es todo el tiempo la evidencia de alguien que descubre que todo lo que había creído en su viaje a la blanquitud y a la metrópoli se derrumba, ¿no? Y entonces estás frente al mundo, frente a ese derrumbe, ¿no? Y su viaje africano, su viaje a Argelia, ¿no? Y viendo los procesos psíquicos del colonialismo, los procesos de conformación de la psiquis en el colonialismo, lo llevan más aún a radicalizar esa posición, porque digo, lo otro es una distinción dentro del mismo imperialismo y colonialismo francés acerca de qué situación ponerte vis a vis el mundo metropolitano, ¿no? Bueno, él vieron que lo explica con mucha claridad, ¿no? Toda esta distinción entre los tiradores senegaleses y los martinicanos que no creen que sean iguales a los africanos porque están en un estatus diferente dentro del imperio, etcétera, 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 ¿no? Del imperio francés o del colonialismo francés. Sin duda, pero Fanon da ese salto, ¿no? Es decir, ese salto es muy evidente, inclusive lo vuelve intransigente en términos de una negociación política posible a partir de considerar el contexto, ¿no? Es muy interesante esa tensión, ¿no? Ahí gana el Fanon más radical, ¿no? El que cree que el colonialismo en cualquier situación está produciendo distorsiones tremendas a la organización psíquica de las personas, ni hablar a la organización social, etc., ¿no? Creo que ahí hay una cuestión bien dramática y tensionante para pensar, ¿no? Que en el caso de Glissant es compleja, ¿no? Es decir, Glissant nos fascina leerlo, pero también detectamos ciertos problemas con esa articulación política de la tradición martinicana, ¿no? Y el problema de la independencia que no está saldado, digamos. De hecho, no está saldado hasta hoy, seamos sinceros, ¿no? También. Sí. Otra pregunta, Alejandro. Sí. ¿Cuál ves vos como la lectura global que existe? Se corta, Guillermo. A ver. ¿Cuál crees que es la lectura global que se está instalando en el contexto actual sobre Fanon, principalmente promovida por pensadores como Achille Mbembe, que prologó las obras completas de Fanon en Francia? Y también para invitar a todos y todas las que están asistiendo a la conferencia, si quieren hacernos preguntas, nos las pueden hacer llegar por los comentarios del Facebook. Okay. A ver, perdón porque se entrecorta un poquito. ¿Cómo es la primera parte de la pregunta? ¿Qué pienso de las lecturas de Mbembe o cómo? ¿Cuál ves vos como una lectura que se está instalando en el contexto contemporáneo en relación a esas que ya nos expusiste? Y mucho particularmente con esa nueva ola de los pensadores africanos que se instalan, digamos,
los circuitos de pensamiento global, como MEM. Sí, 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 mira, no, yo no vería, no dramatizaría esa situación. Esa es la verdad. Es decir, me parece que la obra fanoniana, la escritura de Fanon, por decirlo más concretamente, es un espacio que soporta muchas interrogaciones, soporta muchas heurísticas. Después, ¿cuáles se vuelven mayoritarias? Dependen de circunstancias que a veces están más allá de nuestras propias operaciones conceptuales o intelectuales. Depende de la distribución, depende de las máquinas editoriales, de los prestigios construidos en los mundos de la academia, etc. Pero esa dependencia, eso es una trama bien concreta. Yo participo concretamente de un espacio que es el de la Caribbean Philosophical Association, que justamente tiene entre sus premisas desarticular esta idea de que hay un solo Fanon o un modo intelectual de leer a estos pensadores y a estas pensadoras, que es preciso justamente cambiar la geografía de la razón en términos de esta estrategia de aproximación a materiales que estuvieron escamoteados de nuestras bibliotecas y de nuestras prácticas más constituyentes. Entonces, desde esa perspectiva, digo, yo tengo pocos conflictos con las lecturas que articulen Bembe o compañeros, muchas me parecen muy potentes, por otra parte, ¿no? Me parece, yo pienso al revés estas situaciones. Yo digo, ojalá haya 8 más, 10 más, 20 más, no importa el grado de fama académica, etcétera, que adquieran, circulación, lo que fuere, que pongan en primer plano estas escrituras que siempre estuvieron en segundo plano. ¿Sí? Después podemos pensar si esto constituye parte de la carrera académica de alguien, de su fama global, de su lo que fuere, ¿no? Pero digo, es un efecto, lo entiendo, es central para muchas discusiones, pero me parece que una clave central de todos estos debates es el hecho de que estamos discutiendo textos que de otro modo no hubieran estado en la palestra, ¿no? Y entonces ahí sí hay una cosa a aprovechar, ¿no? Ahí sí, perdonen esta visión ingenua y optimista de los procesos intelectuales, pero sinceramente lo creo, digamos, porque si no quedamos atrapados en cuestiones como las lecturas mayoritarias que nos agobian y no sé qué. No, miren, no hay nada que impida interrumpir a Merleau-Ponty, ¿no? Entonces, si no hay nada que impida interrumpir a Merleau-Ponty, tampoco hay nada que impida interrumpir de algún modo lecturas hegemónicas, y por ahí nos va mal, y bueno, insistamos, ¿no? Porque también hay otra cuestión que es crucial en estas lecturas. Estas lecturas son ejemplos de persistencia política, histórica, cultural, ¿no? Creo que esto también hay que valorarlo, ¿no? Vieron que generalmente cuando se debaten estas cuestiones sobre pensadores y pensadoras que no son parte de un canon central, siempre viene el argumento asociado de que tenemos que pensar en sus biografías, lo cual es bastante complejo porque a otros pensadores, generalmente masculinos, blancos, etcétera, no le damos tanta importancia a sus biografías, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ya inmediatamente, porque me vino a la mente por la pregunta, por la teoría que diría, pienso en Habermas. Nos interesa mucho menos de Habermas, yo no sé ni dónde vive, sí, creo que está en Alemania, digo, pero no sé en qué comunidad, no sé nada de eso, solo sabemos sobre su escritura. Con los pensadores anticoloniales, racializados, etcétera, tendemos a imaginar que sus reflexiones están vinculadas a una estrecha tensión biográfica, etcétera, lo cual no está mal, pero no está mal tampoco para Habermas. El ejercicio crítico que deberíamos hacer no es decir, ahora quiero emancipar a Fanon de su biografía, ¿no? O a nosotros de nuestras biografías, sino poner en primer plano las biografías de esos que consideramos estabilizados más allá, ¿no? de sus cuerpos. Bien, y en ese sentido, cuando estamos discutiendo lecturas mayoritarias o minoritarias con respecto a
a Fanon o a las literaturas caribeñas críticas, etcétera, o a estos escritos de pensadores racializados ellos, pero además pensaron el problema de la racialización de manera cabal, nada, ¿no? Primero, bienvenida la multitud, bienvenida la heterogeneidad, y después charlamos, ¿no? Creo que me parece que eso es crucial. Lo cual no quiere decir que no estemos atentos a las geopolíticas del conocimiento. Yo soy uno de los primeros que las advierte, digo, en mis trabajos las pongo en primer plano, a la mala distribución que tenemos en las lenguas que no son dominantes en el mundo académico, ¿no? Como el español y otras, etcétera, etcétera. Esto también es parte de una realidad, ¿no? Es decir, si no pasás por el proceso de traducción de estas lenguas a una lengua académica internacional, nunca llega tu texto, etcétera. Lo vemos a diario, ¿no? Ayer leía un trabajo sobre la racialización en Kant, ¿no? Escrito en 2020, que en absoluto cita el trabajo de un compañero chileno que tiene un trabajo formidable publicado en 2014, por el simple hecho de que está escrito en español y que es inmensamente superior en términos de sus articulaciones conceptuales, etcétera, a ese texto publicado en inglés en Estados Unidos, etcétera. De alguien que está pensando, por otra parte, en términos decoloniales. Etcétera. Bueno, pero todas esas son dimensiones que tienen que ver con otras articulaciones y con otras discusiones. En términos de la escritura faroniana, en términos de la diseminación de estas bibliotecas, me parece que hay que auspiciar todas las entradas y todas las salidas, ¿no? Esta mañana leía justo el artículo de alguien de México que criticaba mi libro, acusándome de que odio a Hegel y no sé qué más, y que hago muchos esfuerzos para apartar a Fanon de su tradición marxista, y me produce gracia ahora. En el momento lo leí y dije, no, yo no hago eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es, esto va a aparecer todo el tiempo, esto va a aparecer todo el tiempo. Pero lo que es interesante es que de pronto una literatura que no estaba puesta en el centro de la escena y que nos permite pensar el modo en que concebimos las prácticas filosóficas, históricas, etcétera, sea el objeto de nuestra discusión y sea el objeto de nuestra comunicación, porque también hay un punto bien interesante acá, ¿no? Los procesos de colonización sí podemos distinguirlos de manera específica, los procesos de subjetivación también los podemos distinguir, pero es crucial, y en esto sigo al pie de la letra a Edward Said, ¿no? Said decía al final de Cultura e Imperialismo que sobrevivir se trata de hacer relaciones, ¿no? En el momento que dejamos de hacer relaciones en esta experiencia moderna colonial, estamos en problemas, ¿no? Entonces digo, hay como toda una administración de este conflicto, ¿no? De las hegemonías dentro de un campo intelectual, etc. Lo que yo privilegiaría es el momento de la relación. Después vemos a quién le va mejor, etc. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta intensa e interesante Perdón por lo desordenado, pero suele pasar, ¿no? Entre natural. Sí, más común discutiendo a Fanon en ese sentido, que nos da luces por una multiplicidad de lugares. Creo que fue una exposición muy interesante y que tocamos diversas temáticas y también temáticas, vamos a decir, abren debates profundos en torno a las lecturas de Fanon. Y agradecemos desde la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Agradecemos a todos, todas y todas las personas que estuvieron conectadas. La conferencia va a estar a disposición en el Facebook de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, la página de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y la plataforma YouTube de la cátedra. Sin más, nos despedimos y queda la invitación a leer, a profundizar, a criticar y a abrir ese espacio en las bibliotecas que nos planteaba Alejandro para Frantz Fanon y todas esas largas tradiciones de pensamiento. Muchísimas gracias, Alejandro. No, muchas gracias a la invitación a vos, Guillermo, y bueno, nada, sean impiedosos en las críticas.
Muchas gracias.